Buenos días, niños. El día de hoy vamos a estudiar viviendo una vida en santidad y separación. Como hemos visto en lecciones anteriores, el pecado entró en la vida del hombre y creó una división entre Dios y nosotros. En Isaías 59:2 se nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero gracias a Jesucristo, que con su sacrificio en la cruz nos compró con su sangre preciosa para tener perdón de pecados y vida eterna en Él. Y por medio de Él podemos tener acceso a una comunicación con Dios. Mas ahora que estamos en su presencia, Él requiere de nosotros que vivamos vidas santas y separadas para Él. ¿Por qué razón? 1 Corintios 6:20 nos dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí nos dice que fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Él es santo. Santo significa puro, sin mancha, perfecto. Dios es absolutamente ausente de pecado. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo, por lo tanto le pertenecemos a Dios, y Él desea que lo que le pertenece a Él y esté en su presencia sea santo como Él es santo. Él nos ha dado su Espíritu Santo. El día que fuimos salvos, el Espíritu Santo de Dios vino a ser morada en nuestros corazones. El Espíritu Santo ha venido a ser un templo en nosotros. 1 Corintios 6:19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora que somos de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos ha mandado a vivir vidas santas. Santo significa separado para el uso exclusivo de Dios y separado lo más lejos del pecado. La Biblia nos manda a vivir de esta manera porque tenemos un Dios que es 3 veces santo. Él no tiene pecado y no puede permitir pecado en su presencia. El profeta Isaías vio la santidad de Dios. En Isaías capítulo 6 nos dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Al ver Isaías la majestad de Dios y toda su santidad, no le quedó más que decir lo que dice el versículo siguiente: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Al ver Isaías la majestad y la santidad de Dios, no le quedó otra cosa más que humillarse delante de Él y reconocer su bajeza. Ese mismo Dios demanda de cada uno de nosotros santidad. En 1 de Pedro 1:15 se nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dios no nos manda a juzgar a los que viven en pecado. Él nos manda a nosotros a vivir vidas santas y separadas del mundo. Otros necesitan escuchar el Evangelio. Si lo rechazan, ellos darán cuentas a Dios. Pero tú y yo somos mandados por Dios a vivir en santidad, porque somos de Él y para Él somos. 1 de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Un verdadero cristiano no puede vivir practicando el pecado. Vivir en santidad no significa vivir libre de pecado. Todos somos pecadores y seguiremos cometiendo fallas delante de nuestro Dios santo.
Pero Dios nos ama tanto que gracias a Jesucristo, Él perdona todos nuestros pecados cuando vamos en sincera confesión y arrepentimiento delante de Él. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vivir en santidad significa vivir con una clara conciencia que Dios aborrece el pecado y que Él nos manda esforzarnos a vivir vidas separadas del pecado. Y si pecamos, reconocer que debemos de arrepentirnos y confesar nuestros pecados delante de Él. El cristiano verdadero tiene que decirle no a toda tentación. El cristiano verdadero debe de decirle que no a todo pecado. El Espíritu Santo nos invita a vivir vidas en santidad, vidas que agraden a Dios y le traigan a Él honra y gloria, y nos quiere guiar a ser santos como lo es Cristo Jesús. Él desea que seamos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ok, niños, aprendamos el versículo de memoria. Primera de Pedro 1:15. Repitan conmigo. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. Otra vez. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora repite con tu maestro.